Saludos y bienvenidos a Mangas Verdes. Aquí comenzamos esta semana de nuestro programa, como siempre dedicado al medio ambiente, dedicado a la naturaleza, dedicado a todos los temas relacionados con las energías renovables, con el agua, con los residuos, con el reciclaje, con todo eso que siempre nos ha interesado y de lo que hablamos cada 7 días en esta misma sintonía. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las emisoras abonadas a EFA Radio y también en las distintas plataformas de distribución de audio en internet, bueno, desde el iBooks hasta Spotify, que ha sido nuestra última incorporación, nuestro último desembarco. Hoy, Mangas Verdes, como siempre, está en marcha gracias a Signus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en signus.es. Contamos el control de sonido con David Alonso y en nombre de la redacción os saluda Pedro Palomay. Hace unos días se presentaba en la Ecofira, en la Feria de Ecología y Medio Ambiente de Valencia, un informe sobre un tipo de residuos del que no se habla tanto como otros, como el cristal, el papel o los electrónicos, y sin embargo no solo tienen una gran incidencia en nuestra vida, sino que cada vez la van a tener más. Hablamos del residuo textil. Cuando nos referimos al mismo, pues no hay que pensar solo en ropa, sino en todo lo que acompaña a la ropa, bueno, desde botones a cremalleras hasta zapatos. El documento se titula El residuo textil municipal, la realidad desconocida, ha sido elaborado por Asirtex, la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil, y tal vez su conclusión más impactante es que España no está en condiciones de cumplir en este momento los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de reciclaje textil, al menos en 2020 y no parece que tampoco en 2025. Hoy tenemos en el programa al secretario general de esta asociación, de Asirtex, a Juan Carlos Aranda. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Hay que decir que el informe se ha elaborado en la Comunidad Valenciana por tomar un nicho concreto que analizar, pero que sus resultados podrían extrapolarse a toda España, ¿no? Efectivamente, bueno, el hecho de que nos centramos en Comunidad Valenciana fue por una serie de variables que entendíamos pues podían establecer un marco adecuado, ¿vale? Y efectivamente, como tú dices, traspolar estos datos al resto de comunidades. Básicamente porque era una comunidad donde teníamos más acceso a los mismos, donde era una comunidad madura en este tipo de servicios, habida cuenta de que cerca de los años 90 ya se empezaron a implantar las primeras recogidas selectivas y donde asimismo existía una variedad de operadores o gestores que se dedicaban a este tipo de recogidas en vía pública. Habida cuenta de otros parámetros que también pues son importantes a la hora de considerar, como renta media de lo que son los habitantes valencianos, así como también la renta, o el gasto promedio en lo que son prendas de vestir. Uh-huh. Bueno, este documento prevé resultados positivos en el tema del reciclaje solo en 2030 si se desarrolla un marco legislativo favorable y regulado. ¿Qué debería tener ese marco para que se consiguieran esos resultados positivos? Efectivamente, vamos a ver, hay que partir de la idea de que el residuo textil en principio ha sido un residuo olvidado, ¿no? Y así nosotros lo pusimos de manifiesto en nuestro primer estudio, habida cuenta de que realmente siempre ha tenido una connotación social, pensando que la ropa no se generaba en los volúmenes que actualmente nos estamos encontrando. De hecho, pues bueno, fruto de este estudio nos aparecen cantidades auténticamente disparatadas. Por citar algún dato, pues bueno, estamos aquí hablando de que se están generando aproximadamente 40 y tantos kilos por habitante y año, lo cual en su mayoría está acabando en los vertederos. Digo vertederos porque realmente sí lleva una planta de gestión finalista de residuos domésticos urbanos, pero al ser un residuo que ya está contaminado, al mezclarse con el resto de fracción, de fracción reste, es decir, de basura, no tiene valorización alguna, con lo cual o va directamente a soterramiento o bien, en el mejor de los casos, como alternativa, va a valorización energética. Pero efectivamente, como indico, pues bueno, haría falta un marco regulatorio que empezara a establecer parámetros de contabilización de lo que son realmente, pues bueno, todos esos productos que después se van a convertir en residuos,
que tuviera una buena contabilidad de los mismos, es decir, que se supiera exactamente qué se está poniendo en el mercado cada año, por ejemplo, el número de prendas, si hablamos de prendas de vestir. Asimismo, habría que unificar, homogeneizar lo que es una imagen de lo que es el servicio, al igual que existe un contenedor específico para los envases o para el cartón o para el vidrio, pues exactamente tendría que aparecer uno denominado pues contenedor de textil, ¿vale? Donde tuviera una imagen unificada, un color, donde importara poco lo que es la personalidad jurídica del operador, porque al final estamos hablando de residuos, no estamos hablando de otra cosa, y donde hubiera un ratio adecuado de containerización, es decir, aproximadamente ahora mismo estamos hablando de un contenedor cada 2.000, 2.500 habitantes en término promedio, que si lo contrastamos con otras recogidas, pues es bastante ridículo. Es decir, por ejemplo, el vidrio aquí en Comunidad Valenciana, estamos hablando que existe un contenedor cada 212 habitantes. Cuando estamos hablando de textil, sí que hablamos de un contenedor cada 2.000, 2.500 habitantes. Sí, la diferencia es abismal. El nivel de generación es el mismo. Pues bueno, quizás no sea tan constante en su generación, pero habida cuenta de los resultados, no distan mucho, ¿no?, en su volumen total, ¿no?, en kilos. ¿Quién debería poner en marcha este marco? ¿El Ministerio, el de Transición Ecológica, o a nivel autonómico se podría hacer algo? Digo porque muchas veces esto es empezar, ¿no? O sea, que alguien empiece y los demás van detrás. Efectivamente, es decir, por supuesto, alguien tiene que tomar la iniciativa. Entiendo que debe ser la Administración la que también esté por medio, porque al final le afecta directamente simplemente con los objetivos marcados por Europa a nivel de reciclabilidad de residuos domésticos. Tiene que estar allí, porque al final los deberes son cosa de todos, pero le van a exigir responsabilidad a ella. La Administración Nacional. Sí, por supuesto, nacional. No, yo, a nivel Comunidad Valenciana, por ejemplo, o a nivel otra comunidad, puede ser Madrid, etcétera, creo que no es la solución. La solución sería establecer un marco a nivel nacional, ¿no?, y que se regulara. Es complicado, pero como tú bien dices, hay que empezar a trabajar. Yo creo que el primer interlocutor que deberíamos tener enfrente debería ser, no porque sea la única que produce residuos textiles, ni mucho menos, sino porque probablemente sea una de las que más aporta, sería la industria de la moda. Ya. En ese sentido, pues tendríamos que sentarnos todos y empezar a establecer las bases para el desarrollo del mismo. Estamos acostumbrados a hablar de sistemas integrales de gestión, o SCRAPs, que se llaman, que son sistemas de responsabilidad ampliada del productor, como por ejemplo con Ecovidrio o Ecoembes, y otros, ¿no?, como Signus o tantos otros que se están creando, que son modelos de éxito que están funcionando. ¿Y por qué no en textil? Cuando además hay una obligatoriedad por parte de la Unión Europea de empezar a separar en origen esta fracción a partir del 1 de enero del 2025. ¿Hay una burbuja del residuo textil como la hubo del ladrillo, por ejemplo? ¿Qué consecuencias podría tener si esa burbuja explotara? Bueno, realmente, más que burbuja, vamos a ver, estamos ante un modelo de éxito económico que las grandes firmas, en este caso hablando de moda, están utilizando, y creo que se está usando de ellos, con la complicidad del consumidor. Es decir, todos somos consumidores y de cierta forma estamos poco sensibilizados con este residuo. Hablamos ahora mismo del plástico en los océanos, plásticos por doquier, en todas partes, y hay una especie de plasticofobia, ¿no?, que está muy bien y hay que poner medidas, pero el textil, nunca mejor dicho, probablemente se convierte en el residuo de moda de aquí poco tiempo, y hay que ponerle solución. Un residuo de moda, lo decimos en plan irónico, ¿no? Quiero decir, porque ya hay un momento en que no va a haber. De hecho, pasa en muchas casas, mucha gente. Yo hablo con muchas personas y hay mucha gente que dice, es que me sobra ropa, tengo que tirar ropa, tengo que llevársela a las parroquias ya no las cogen, los tengo que llevar a un contenedor, no hay contenedores en mi barrio. O sea, va a llegar un momento en que nos sale la ropa por las orejas. Exactamente, efectivamente. Este es el problema que está ocurriendo, y como bien decías, es decir, el modelo al que hacía referencia anteriormente es el modelo fast fashion, que va asociado al concepto low cost, donde al final estamos consumiendo mucho más de lo que realmente necesitamos. La moda es efímera por sí, y precisamente, pues bueno, está generando pues que haya un no parar, ¿no?, de nuevas prendas, de nuevas colecciones. Ya no se obedecen los patrones tradicionales de primavera, verano, otoño e invierno en cuanto a lo que eran las rebajas, es decir, hay rebajas durante todo el año, hay ofertas, hay promociones, todo con el fin de incentivar esas ventas. Y eso unido al hecho de que la misma prenda en sí, pues bueno, por su composición,
y por su misma calidad muchas veces hacen que no duren más de X puestas. Eso lo que está provocando es precisamente un cúmulo elevadísimo de prendas de la cual tenemos el problema una vez llegada y consumida, en este caso pues en los barrios, en las ciudades, porque al final acaban mayoritariamente en el llamado contenedor de basura, que es el contenedor de la fracción resto, y por ende está acabando en las plantas, como he dicho antes, de gestión de residuos urbanos, lo cual está implicando un elevado coste de gestión. Aquí, por ejemplo, ciframos la cantidad en unos 75 euros la tonelada gestionada en planta de gestión, y bueno, pues era un importe muy muy considerable, y estamos hablando aproximadamente de unos 14-15 millones de euros al año solo en gestionar el textil que se está generando. Ya. El próximo movimiento, entonces, ¿cuál sería? ¿Tendríais que organizar algún tipo de... Decías sentarse todos, pero ¿a iniciativa de quién? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? No sé si eso si es muy embrionario todavía el proyecto de sentarse o tenéis algo en perspectiva ya. Efectivamente, bueno, nuestra intención sería empezar a sentar, pues en este caso, como han hecho otros países, como por ejemplo Francia, que ya hace tiempo que implantó un sistema de gestión, se llama EcoTLC, con buenos resultados bastante exitosos, donde, pues bueno, fruto de una ley, pues sentaron a lo que eran gestores y en este caso productores, implantaron un SCRAP. Yo creo que el paso, no sé si tiene que ser por una parte o por otra, pero al final tenemos que sentarnos todos, y la administración, como he dicho antes, tiene que estar también en la misma mesa y empezar a labrar pues un camino que será beneficioso para todos, porque tengo claro que si existe algún tipo de ecotasa que puede generarse cuando uno compra un artículo nuevo, igual que actualmente pasa con los neumáticos o pasa con los envases, que uno dentro del precio de compra pues está pagando una pequeña tasa, con la cual ese sistema integral de gestión lo que hace es financiar todo lo que es la gestión de ese residuo. Pues aquí se tendría que dar también, y seguramente repercutiría al cliente, aunque entiendo que estamos hablando de importes niños por prenda que no afectarían en la demanda del producto. Y a lo mejor si afectara también conseguiríamos dejar de comprar tanta ropa, cosa que no sé cómo va a ir. Bueno, Juan Carlos, pues gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir de cerca este asunto también y a ver cómo evoluciona. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Mangas Verdes. Coopera con la vida. CIRC Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. La Asociación de Naturalistas del Sureste, la ANSE, y el Fondo Mundial para la Naturaleza en España, WWF, han pedido a la Comunidad Autónoma de Murcia y a la Administración Nacional que eviten poner en marcha acciones de emergencia como el bombeo de agua dulce contaminada por nitratos hacia el Mediterráneo sin las previsiones adecuadas para no trasladar parte de los problemas ambientales que afectan ahora mismo al Mar Menor, a la costa próxima. Han pedido recuperar también medidas descartadas en este momento del plan de vertido cero, como la creación de filtros verdes o grandes superficies naturalizadas, eliminando parte de los cultivos intensivos del entorno de la laguna, e incluir otros, como la eliminación de algunos de los puertos deportivos de la zona sur y la eliminación de parte de las construcciones situadas en zonas de inundación. La situación en el Mar Menor, sabemos, está más que complicada, y ambas organizaciones
consideran que los comités social y científicos del Mar Menor creados por la comunidad autónoma carecen de credibilidad, deben ser sustituidos por otros órganos que incluyan participación gestionada también por el Ministerio, el MITECO, y con participación de observadores externos cualificados e independientes. Y es que el espectáculo ha sido dramático estos días atrás, o lo está siendo, con quisquillas, anguilas, lenguados, doradas, lubinas, incluso los muy resistentes e invasores cangrejos azules agolpándose muertos o moribundos por culpa de la contaminación en las orillas frente al Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y muchas playas de la orilla norte, según la denuncia de Pedro García, el director de ANSE. Este hombre ha resumido la situación diciendo que el Mar Menor ha dicho basta. Decenas de operarios tenían que trabajar estos días para retirar los peces muertos de la orilla, mientras un grupo de motos de agua y lanchas Zodiac removía los fangos del fondo. La idea era producir oxígeno, pero el responsable de océanos de WWF, José Luis García Varas, ha criticado esta última medida, asegurando que solo ha contribuido a empeorar el enfangamiento en la playa de Villananitos, al menos. La situación del Mar Menor ha ido empeorando en los últimos tiempos y dicen los expertos que no es la mejor medida para arreglarlo el bombear esa agua dulce subterránea si además está contaminada por los abonos agrícolas. Es otra situación, la del Mar Menor, de la que estamos muy pendientes estos días, también en este programa. CIRC Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. Mangas verdes. Alegra tu mundo. ¿Qué es eso de la economía circular y qué tiene que ver con los neumáticos fuera de uso? Pues te voy a poner un ejemplo. En el caso de los neumáticos fuera de uso, mediante su reciclaje, sus materiales vuelven a ser aprovechados convirtiéndose en carreteras, campos de fútbol, suelos de parques infantiles y muchas otras aplicaciones. Así se les da una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Catálogo de invasoras, un espacio dedicado a las especies exóticas invasoras a partir de los trabajos desarrollados por Life Invasacua para aumentar la conciencia sobre este creciente problema en los ecosistemas acuáticos de la península ibérica. Invasacua es un proyecto financiado por el programa LIFE, con participación de socios españoles y portugueses para apoyar la comunicación, gestión y difusión de información sobre una de las mayores amenazas actuales en relación con la extinción de especies en todo el planeta. Hoy en nuestro catálogo de invasoras vamos a hablar de la uña de gato. No del gato que hace miau, sino de una planta que se llama uña de gato. Bueno, en realidad dos plantas, son dos especies diferentes, la Carpobrotus edulis y la Carpobrotus aquinaciformis, que tienen unas flores muy llamativas. Y ese ha sido el problema, porque se han utilizado con mucha frecuencia como ornamentales, se han traído, se han extendido prácticamente por todo el litoral español y hoy las tenemos pues convertidas en planta exótica invasora. El problema es que crecen horizontalmente, forman una alfombra tan tupida que no permite el desarrollo de otras especies. Pasa pues como ocurre con el caso del camalote, por ejemplo, en las aguas. Y a consecuencia de eso, pues desplaza la vegetación típica de dunas y acantilados y altera el equilibrio de esos ecosistemas. La uña de gato tiene sus cosas buenas, porque desde el punto de vista médico, pues parece que se puede emplear para reducir el dolor producto del reumatismo, la artritis, diversos problemas inflamatorios, puede emplear también para cicatrización de heridas, pero la verdad es que desde el punto de vista medioambiental es una planta peligrosa. Es trepadora, pertenece a la familia de las rubiáceas, es originaria de Perú
y originalmente crece allí, en tierras vírgenes de la selva peruana, también en tierras que están preparadas para ella. Es una planta que, como digo, es usada sobre todo por los habitantes indígenas como medicina, de lo que antes estaba comentando. Y su descubrimiento científico data de 1830, año en el que fuera descrito por primera vez como especie. En los años 50, un naturalista germano, Arthur Breil, llevó a cabo los primeros estudios sistemáticos de la especie a partir de plantas recolectadas en la selva central peruana, y su descubrimiento científico como planta medicinal, sobre todo su aspecto también ornamental, pues ha llevado a que hoy tengamos que enfrentarnos con ella, intentar erradicarla o al menos controlarla dentro del peligro que como exótica invasora tiene en nuestro país. Invasacua está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Murcia. Cuenta con la participación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Museo de Ciencias Naturales CSIC, la Sociedad Ibérica de Ictiología, las Universidades de Santiago de Compostela, Navarra y Évora, la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental y EFE Verde de la agencia EFE. Y hablamos de noticias verdes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha abogado esta misma semana por más ayudas para la protección de los bosques en la próxima política agrícola común, la PAC, por su importancia desde el punto de vista ambiental, también económico y social. Hemos hablado en nuestro programa más de una vez sobre la importancia de los bosques. La política forestal ha sido uno de los temas del Consejo de Ministros Europeos de Agricultura y Pesca de esta semana, en el que la Comisión Europea ha presentado un informe que apuesta por reforzar la acción europea para proteger los bosques, pero a nivel global, a través de un conjunto de prioridades. Para el próximo periodo, posterior a 2020, y dentro de la próxima PAC, la idea es conseguir dedicar más fondos para esta política, según el ministro, quien ha recordado que el 30% de la superficie de la Unión Europea es forestal, el 80% de la biodiversidad se plantea en nuestros bosques y un 25% de la riqueza del medio rural está precisamente vinculada a la actividad forestal. Por eso Planas ha explicado que en breve se va a reunir en Madrid el Consejo Forestal Nacional y que ese encuentro servirá para discutir estos temas, porque es importante que el bosque, en tanto que medio natural vivo desde el punto de vista de la preservación ambiental, pero también social y económica, y en el ámbito de la bioeconomía, pueda desarrollarse de manera efectiva en los próximos años. La comunicación que ha presentado Bruselas aboga por esa estrategia europea para los bosques, que sea fuerte, que sea independiente y que después de 2020 sea un objetivo que forme parte del llamado Pacto Verde Europeo, que el Ejecutivo Comunitario quiere desarrollar en los próximos años. En este momento, y según los datos disponibles, sabemos que entre 1990 y 2016 se perdió un área forestal de 1.300.000 kilómetros cuadrados debido a la deforestación y la degradación de los bosques, lo que debería hacernos pensar un poquito sobre efectivamente el esfuerzo que hay que dedicar a su protección. La verdad es que en la misma onda se ha mostrado estos días el ex que fuera presidente del gobierno, Felipe González, que ha abogado por incrementar recursos destinados a esa prevención de incendios forestales, por supuesto a los bosques, más que a su extinción, porque sin políticas de prevención, ha dicho, no tendremos éxitos. Cuantos más incendios apagan, más combustible en realidad se está acumulando para el siguiente fuego. González ha participado en Madrid en una conferencia internacional esta semana sobre territorios resilientes para afrontar los incendios forestales catastróficos que ha organizado el Instituto Forestal Europeo, y ha denunciado allí que casi todos los fondos destinados a la lucha contra el fuego los absorben los medios de extinción, mientras que el gasto en prevención es residual. A ver, no quiere decir esto que no haga falta apagar los incendios, todo lo contrario, pero igual no sería necesario apagar tantos si se previniera que estos incendios se produjeran. El reparto de la inversión, a juicio de González, debería ser un 30% para la extinción y un 70% para la prevención, no como se ha hecho hasta ahora, enfocando el dinero prácticamente todo hacia la gestión de desastres. A los riesgos asumidos hasta el momento hay que incluir los generados por la crisis climática, que ha traído consigo, dice González, una nueva generación de incendios forestales todavía más peligrosos. Por eso ha pedido una labor informativa más eficaz para que la gente comprenda que no es una cuestión simplemente de pedir más hidroaviones,
y mayor implicación de la Comisión Europea. Esto entronca un poco con lo que contábamos antes. Otro expresidente de gobierno que estaba en esta reunión, el finlandés Esko Aho, ha incidido en el mismo foro en pedir más apoyos de instituciones europeas y también a sus empresas, porque se ha referido a la necesidad de tener un polo tecnológico como el norteamericano de Silicon Valley, pero dedicado a la bioeconomía. Empresas emergentes que desarrollen proyectos de bioeconomía forestal para cuidar de nuestro medio ambiente y hacer de ese un recurso también aprovechable. Y de los bosques a las costas, el proyecto europeo Risk Coast tiene como objetivo desarrollar herramientas de prevención y gestión de los riesgos geológicos en las zonas costeras del suroeste europeo provocados por el cambio climático. Un proyecto que servirá para disminuir la carencia de una visión integral de la cuenca hidrológica, según el comunicado en el que el Instituto Geológico y Minero de España hablaba de esta misma iniciativa, que pide mejorar la coordinación y los planes de actuación frente a emergencias. Las costas necesitan también medidas urgentes de rehabilitación tras una catástrofe, han denunciado. Las organizaciones integrantes de Risk Coast elaborarán herramientas cartográficas, metodológicas y de última tecnología para actuar antes, durante y después de una emergencia. También se va a fomentar una red de cooperación transnacional. Como en el caso forestal, en el caso de las costas es necesario prevenir, en este caso, los riesgos geológicos, sobre todo en estas zonas, ya que los procesos son muy complejos, dicen, se producen efectos cascada y las interacciones son, muchas veces realmente impredecibles, según la geóloga Rosa María Mateos, que es componente de la unidad de Granada del Instituto Geológico y Minero de España y de Risk Coast. Los riesgos geológicos derivados del cambio climático se incrementan por la presión urbanística, también derivada a su vez del turismo masivo, según han recordado desde esta institución. Ya se nota la bajada de las temperaturas. El veranillo del membrillo terminó. Hemos disfrutado de buenas temperaturas en un veroño agradable, pero nos encaminamos poco a poco hacia el tiempo de los fríos. Winter is coming y tal y tal. Bueno, nuestro refaneo celtibérico nos advierte precisamente de eso, de dos características del mes en curso. Dice, en octubre, caída de hojas y lumbre, o sea que ya se va notando que necesitamos un poco de calorcito adicional, sobre todo por las noches. Calor es lo que nunca va a faltar en este programa. Mangas Verdes, que está en marcha gracias a Cygnus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en cygnus.es. Nos vamos, lo hacemos con la realización técnica hoy de David Alonso. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, os ha hablado Pedro Pablo May. Feliz y verde semana.